Maricruz Olivier lo tenía todo. Un rostro que los directores iluminaban como si fuera poesía. Una voz que convertía cada frase en confesión. Pero cuando murió en 1984, su familia no escribió un homenaje. Quemaron sus diarios. La borraron. Rosita Quintana cantaba boleros de amor frente a miles de fanáticos. Interpretó esposas, amantes, santas. Pero nunca se interpretó a sí misma, porque fuera del escenario, amaba a una mujer y eso nunca estuvo en el guión. Se fue sin ruido. Anita Blanche, Andrea Palma, Sara García. Todas se pararon frente a la cámara y nos dieron historias inolvidables. Pero sus propias historias fueron silenciadas, olvidadas, enterradas. Esto no se trata de con quién se acostaban, se trata de quienes no pudieron ser y de cómo una industria que celebraba su belleza rechazó su verdad. No es escándalo, es ausencia. Y ahora, una por una, vamos a nombrarlas. No para exponerlas, sino para restaurarlas. Porque recordar es resistir. Y el silencio nunca fue el homenaje que merecían. Pedro Infante podía besar a cualquier mujer en pantalla y ser llamado caballero. Jorge Negrete podía ser atrevido, dominante, adorado y nadie cuestionaba su hombría. A ellos se les permitía amar, ser ruidosos, equivocarse, levantarse una y otra vez. A ellas no. No a Maricruz, no a Rosita, no a Sara. A ellas se les exigía ser bellas, pero silenciosas, deseadas, pero sin desear. En cuanto una mujer del cine de oro amaba fuera de las reglas, la industria dejaba de escribirle diálogos. Ya no había papeles estelares, ni contratos, ni portadas de revista. Solo susurros y una lenta desaparición. No hacía falta que la descubrieran, ni que confesara. Solo tenía que existir, con honestidad, y eso bastaba para borrarla. Ellas estaban junto a las mismas cámaras, en los mismos estudios, bajo las mismas luces. Pero mientras ellos se convertían en leyenda, ellas se volvían sombra. Hablaba despacio, se movía como humo. Cargaba el silencio como si fuera una joya colgada del cuello. Maricruz Olivier no actuaba, flotaba. En cada papel se convertía en el momento. No era ruidosa ni exagerada, solo inolvidable. Nunca se casó, nunca explicó por qué. Solo sonreía cuando los reporteros preguntaban, pero durante años vivió con una mujer, una fotógrafa, en una casa discreta, con cortinas cerradas y portones sellados. Nunca lo confirmaron. No hacía falta. Todos en la industria lo susurraban, pero nadie lo decía en voz alta, ni siquiera ella. Y cuando Maricruz murió en 1984, no hubo homenaje en televisión, ni grandes discursos en la prensa. Lo que sí hubo fue fuego. Su familia quemó sus diarios, cartas, fotografías. Dijeron que era para proteger su imagen. Pero lo que protegieron fue la mentira. Le dio décadas al cine, pero a su verdad nunca se le permitió respirar. Su legado fue curado, su amor borrado. Y por eso, cuando hoy se habla de Maricruz Olivier, se recuerda la suavidad, la elegancia, la belleza. Pero no el coraje de una mujer que se atrevió a amar a quien el mundo no quiso ver. La llamaban la dama del bolero ranchero. Una voz como terciopelo, ojos que oscilaban entre el fuego y el perdón. Rosita Quintana no necesitaba gritar para dominar una sala. Podía quedarse en silencio y aún así hacer suyo el momento. Cantó al amor una y otra vez, pero nunca cantó el suyo. Fuera del escenario, viajó durante años con otra mujer, una pianista. Compartían camerinos, hoteles, risas, y nada más se decía. Hubo rumores, claro, siempre los hay. Pero Rosita nunca explicó, nunca negó. Simplemente dejaba que pasaran. Y un día, los papeles dejaron de llegar. Los discos se detuvieron. Desapareció de la prensa sin escándalo, sin aviso. Algunos dicen que fue vetada, otros que era demasiado reservada. Pero los que la conocieron decían que fue porque se negó a mentir.
No usó romances falsos para cubrirse. No construyó un matrimonio ficticio por seguridad. Simplemente existió con honestidad, en silencio, por completo. Y la industria no pudo con eso. Cuando murió en 2021, hubo pocos homenajes, titulares pequeños, libros de historia, mudos. Pero su voz nunca desapareció. Porque por más que intentaron borrarla, no se puede borrar un alma que cantó desde la verdad. Su voz llegaba a todas partes, radios nocturnas, teatros en tiempos de guerra, salas donde nadie veía su rostro, pero todos sentían lo que ella les hacía sentir. Anita Blanch fue la voz de una era, refinada, articulada, poderosa. Una mujer que podía narrar tragedias con elegancia y aún así hacerte sentir seguro. Pero en su vida real, Anita vivía con una mujer llamada Carmen, guionista. Nunca fueron nada oficial, pero lo eran todo. Compartieron un hogar durante más de 20 años, 2 cuartos, 2 rutinas, un solo silencio. Nunca le preguntaron directamente, y ella nunca ofreció respuestas. Pero en una entrevista tarde, ya en su carrera, le preguntaron si alguna vez conoció el amor verdadero. Hizo una pausa y respondió: he amado con libertad, pero no en libertad. Y eso fue todo. Anita nunca fue celebrada públicamente por lo que fue. No recibió premios honoríficos, ni homenajes de legado, solo una salida silenciosa y una industria ansiosa por olvidar lo que nunca se atrevió a nombrar. Pero quienes trabajaron con ella lo sabían. La verdad siempre estuvo ahí, en cómo nunca exageraba una línea, en cómo protegía a Carmen de las cámaras, en cómo construyó una vida en un mundo que le ofreció todo, menos permiso. Antes de que la industria tuviera reglas, antes de que existieran fórmulas para la fama, existió Andrea Palma. No fue la primera mujer en la pantalla, pero fue la primera en atravesarla como fuego, en interpretar a un personaje tan crudo, tan devastador, que el cine mexicano nunca volvió a ser el mismo. Su actuación en La Mujer del Puerto no fue un papel, fue una revolución. No interpretó a la niña buena, interpretó a la mujer que nadie se atrevía a nombrar. Deseo, pérdida, ambigüedad moral. Y fuera de cámara, su vida reflejaba ese papel más de lo que nadie admitía. Andrea nunca se casó. Pasó décadas en lo que muchos llamaban una estrecha colaboración creativa con una dramaturga. Compartían apartamento, viajaban juntas, se decían comadres, pero todos lo sabían. Y con los años, los papeles fueron desapareciendo. Su nombre quedó fuera de los homenajes. Los documentales la omitieron. Las entregas de premios recordaron a otras. La mujer que abrió la puerta ya no era invitada a pasar. Nunca se quejó. Nunca luchó contra el olvido. Pero su historia quedó no en la memoria de la industria, sino en las sombras de sus películas. Aún puedes verla en La Mujer del Puerto y sentirlo. Ese temblor detrás de sus ojos. Esa verdad que nadie escribió en el guión. Ese acto de resistencia silenciosa de una mujer que sabía lo que era ser olvidada a propósito. Interpretó madres, juezas, líderes, mujeres que no pedían permiso, ordenaban. Isabela Corona no susurraba. Dominaba cada espacio. No era personaje secundario, era el centro de gravedad. En pantalla, fue la gran matriarca de México. Pero fuera de cámara, tomó una decisión que el sistema no perdonó. Nunca se casó. Nunca fingió un romance. Nunca jugó a ser la mujer que espera al hombre. Vivió durante años con una actriz de teatro, una compañera que nunca dio entrevistas, nunca posó en alfombras rojas, pero siempre estuvo ahí. Y cuando la prensa la interrogaba con suavidad, con doble intención, preguntando sobre el amor, sobre la familia Isabela, simplemente sonreía y decía: no tengo tiempo para esposos. Esa era su respuesta, esa era su línea. Y poco a poco, los papeles cambiaron, le ofrecieron menos, después nada. No hubo escándalo, no hubo batalla, solo
desaparición. Y cuando murió en 1993 no hubo retrospectivas, ni luto nacional, ni titulares importantes. La mujer que dio vida a las figuras más fuertes del país fue enterrada en silencio, porque en la vida real se negó a dejarse escribir, y por eso la borraron del guión. Era una tormenta en tacones, se movía como nadie, no solo bailaba, se atrevía. Meche Barba reinó en la época dorada del cine de cabaret, la rumbera, la reina del ritmo. Todo cadera, todo fuego, todo poder. Los hombres la adoraban, las mujeres la admiraban. Y aún así, nunca fue completamente de nadie. Detrás de las luces, detrás de las plumas, detrás de la cámara, Meche se rodeaba de mujeres, coreógrafas, vestuaristas, compañeras. Una de ellas se quedó. Vivía con ella, trabajaba en cada set, dormía en la habitación de al lado. O tal vez no, nunca lo dijeron, y Meche nunca lo explicó. No lo necesitaba. Ella gobernaba su mundo hasta que el mundo cambió. El cine de cabaret pasó de moda. Nuevas estrellas ocuparon el lugar. ¿Y Meche? No se desvaneció. La desaparecieron. No hubo invitaciones a retrospectivas, ni homenajes, ni reconstrucciones del cine de oro que incluyeran su rostro. No fue borrada por fracasar. Fue borrada porque pertenecía a un género y quizás a una verdad que incomodaba. Ella le entregó su cuerpo al escenario, y el escenario le devolvió el silencio. Fue la abuelita de todos, cálida, firme, familiar, la mujer que estaba en todas las cocinas, la que sabía cuándo perdonar y cuándo dar una cachetada con amor. Sara García fue el ícono materno del cine mexicano. Interpretó a cientos de madres y abuelas. Enseñó a generaciones cómo llorar, cómo cocinar, cómo velar, cómo regañar. Pero detrás de los papeles, detrás de la peluca y el delantal, Sara vivía una historia muy distinta. Quedó viuda joven. Nunca se volvió a casar. Nunca volvió a hablar del amor. Pero vivió más de 40 años con una mujer que la prensa llamaba su asistente. Viajaba con ella, vivía con ella, descansaba en el jardín a su lado, murió en la misma casa. Nadie se atrevía a preguntar. Y Sara nunca ofrecía respuestas. Había construido una imagen tan poderosa, tan querida por todo un país, que incluso la verdad se hizo a un lado por miedo a romperla. Pero los más cercanos sabían, lo susurraban, con cuidado, en voz baja, porque la abuelita de México no podía ser nada más que lo que el país necesitaba que fuera. Fue homenajeada por sus personajes, pero no por su realidad. Y cuando décadas más tarde organizaciones LGBT intentaron rescatar su legado, nombrarla, reivindicar su verdad, fueron silenciadas, burladas, descartadas, porque incluso hoy, México sigue sin estar listo para aceptar que su abuelita pudo haber vivido una historia de amor que nunca nos dejaron ver. Era elegancia, era glamour, era la luz suave en una habitación con humo siempre brillante, siempre intocable. Fanny Cano surgió en plena era del melodrama, cabello impecable, voz sedosa, la imagen misma del romance. Pero detrás de las portadas, detrás de las giras de prensa y las entrevistas pulidas, Fanny nunca era vista con hombres fuera de pantalla. Nunca hablaba de citas, nunca sonreía junto a un esposo. Solo una vez fue vinculada a una mujer poderosa, una productora que siempre permaneció en las sombras. No duró mucho, o quizás sí, solo hay fragmentos, porque en 1983 Fanny abordó un vuelo hacia Colombia. El avión explotó en el aire. Tenía 39 años. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su historia congelada. Su nombre tragado por la tragedia. No hubo tiempo para borrarla, ni para censurarla, ni para reescribirla, ni para decidir cómo presentarla. Así que no lo hicieron. Simplemente la omitieron. Fanny Cano se convirtió en un fantasma hermoso, uno que sonríe en los carteles, pero desaparece en los capítulos que siguen. No fue borrada por a quien amaba,
Fue borrada porque murió antes de que pudieran decidir qué hacer con su verdad. Tenía un rostro que no se olvidaba. Firme, altivo, atento. No era la heroína suave, ni la amiga risueña. Era el tipo de mujer que la pantalla no podía suavizar, ni la industria podía controlar. María Luisa Sea comenzó en el teatro, pasó al cine con fuego, y pronto ganó reputación de ser difícil, de rechazar papeles vacíos, de negarse a guiones que encogían a las mujeres. Nunca se casó, nunca jugó el juego, nunca posó tomada del brazo de un galán para la prensa. Simplemente trabajaba, en silencio, con intensidad, bajo sus propios términos. Y así, poco a poco, su nombre empezó a desaparecer. Los estudios decían que era difícil de vender. Las revistas dejaron de llamarla. Los directores la ignoraban, eligiendo actrices que decían sí a todo lo que ella decía no. Algunos decían que tenía una relación con una mujer del teatro. Otros, que era simplemente demasiado orgullosa para someterse. No importaba. Fue la primera en ser olvidada. Sin homenajes, sin rumores, sin despedidas. Solo ausencia. Y por eso está aquí. No al principio, sino al final. Porque su silencio no fue sumisión. Fue desafío. Y su desaparición no fue el final de una carrera, fue el castigo por no desaparecer en silencio. Ninguna lo dijo. Ninguna lo gritó. Ninguna lo escribió en entrevistas ni lo confirmó ante la prensa. Pero todos lo sabían. Directores, actrices, técnicos, periodistas, productores. Lo sabían por los silencios en camerinos, por las miradas que evitaban detalles, por las compañeras que siempre estaban cerca, pero nunca eran mencionadas. Nadie hablaba de eso. Y por eso, todos hablaban de eso. Porque en el cine de oro, el amor que no seguía el guión no se censuraba en público, se omitía en privado. No hacía falta descubrirlas. No hacía falta escándalo. No hacía falta confirmación. Bastaba con sospechar. Bastaba con mirar de más. Bastaba con que existieran como eran. Y en ese momento ya no se les veía con los mismos ojos, ni se les escribían los mismos diálogos, ni se les ofrecían los mismos contratos. Porque en un sistema que decía todo por la imagen, su verdad no encajaba, no vendía, no entraba en el marco. Y así, entre luces y aplausos, se gestaba el borrado más pulcro, más discreto y más cruel que el cine haya ejecutado. Podían interpretar lo que fuera: madres, amantes, mártires, santas. Pero nunca podían interpretarse a sí mismas. No había espacio en el guión para una mujer que amara a otra mujer, ni en la historia, ni en el vestuario, ni en la cafetería del estudio. Si insinuaba, aunque fuera levemente, el papel romántico, desaparecía. Las escenas de química se las daban a otra. Los productores sonreían con cortesía y no volvían a llamar. Los maquillistas recibían órdenes de suavizarla. Los directores le pedían que sonriera más. Las portadas de revista preferían a alguien más dulce. Porque en el cine de oro solo había un tipo de mujer desde la que el amor podía mostrarse. Tenía que ser deseable, pero no desear. Inocente, pero coqueta. Suave, pero sin silencio incómodo. Podía fingir cualquier cosa, menos su verdad. ¿Y esa verdad? Se editaba antes del ensayo, antes del vestuario, antes del casting. El amor no solo debía esconderse, tenía que ser borrado desde el plano arquitectónico de lo que una mujer podía ser. Construyeron un sueño y se lo vendieron al país. Las mujeres del cine de oro no eran solo actrices, eran ideales, moldeadas, refinadas, hechas a la medida de lo que México quería creer. Cabello perfecto, romances perfectos, finales felices. Pero detrás de la pantalla, nada era perfecto. Lo que no convenía se borraba. Lo que no vendía se suavizaba. Lo que no encajaba se enterraba. La censura no necesitaba leyes, necesitaba cámaras, contratos, departamentos de publicidad y el miedo a ser vista como realmente eras.
Si la verdad de una mujer no encajaba en la fantasía, entonces no era parte de la marca. Y poco a poco, la verdad se convirtió en el riesgo, no el fracaso, no la mala actuación, no el escándalo, solo la verdad. Los estudios no lo decían en voz alta, no hacía falta, porque todos sabían. En este sueño, solo hay espacio para la versión de ti que podamos vender. No fueron exiliadas, no fueron demandadas. No hubo escándalos, ni titulares, ni multitudes en su puerta. Solo silencio, sin papeles, sin llamadas de vuelta, sin invitaciones a premios ni homenajes, sin acusaciones, sin disculpas. Solo nada. Porque en ese mundo, la invisibilidad era el arma. Si no encajabas, no te confrontaban, te omitían. No hacía falta pelear. Bastaba con borrarte en voz baja, dejar que el tiempo y la ausencia hicieran su trabajo. Y una a una, esas mujeres desaparecieron de los guiones, de los estudios, de los libros de historia. No perdieron. Nunca les dieron la oportunidad de jugar. No fueron humilladas. Fueron silenciadas. Y ese silencio, a diferencia del escándalo, no deja rastros contra los cuales luchar. No hubo momento para protestar, ni huella documental, solo un eco que se apaga donde debía haber una leyenda. No podemos devolverles sus carreras, no podemos deshacer el silencio, no podemos reescribir los papeles que les negaron, pero sí podemos recordarlas. Y eso también es una forma de justicia. Decir sus nombres, contar sus verdades, nombrar lo que la industria se negó a escribir. Porque la historia solo olvida lo que aceptamos dejar desaparecer. Estas mujeres no fueron borradas por falta de talento, ni de belleza, ni de legado. Fueron borradas porque alguien decidió que su amor era inconveniente, que su silencio era útil y que su verdad no era vendible. Pero existieron, amaron, trabajaron, importaron, y si el mundo no quiere honrarlas, nosotros sí. Porque recordar no es nostalgia, es resistencia, es desafío, es reparación. Y la justicia no siempre lleva toga. A veces lleva un nombre dicho después de décadas de silencio. Mira con atención. Todavía están ahí, en la pausa antes de decir una línea, en la mirada que se desvía un segundo más de lo que el guión permitía, en el temblor detrás de una sonrisa, en esa mano que no toca, pero casi lo hace. Estas mujeres nunca pudieron decir su verdad en voz alta, así que la escondieron en sus actuaciones, en el peso de una mirada, en una respiración contenida, en una escena final que se siente como una despedida. No necesitas un detrás de cámaras para saberlo, puedes sentirlo, la tristeza que no encaja con el diálogo, el anhelo demasiado profundo para ser ficción. El silencio que se queda un instante más después de que se corta la escena. Porque incluso cuando la historia quiso borrarlas, dejaron sus huellas en la cinta. Y décadas después, aún las sentimos. No porque las dejaron ser reales, sino porque encontraron la forma de quedarse. No eran débiles, no eran víctimas, no eran niñas perdidas que necesitaban ser salvadas. Eran brillantes, desafiantes, complejas, y fueron borradas no porque fallaron, sino porque no se doblegaron, porque se atrevieron a existir sin pedir permiso, porque se negaron a mentir, porque algunas amaron sin disculparse, y otras simplemente vivieron sin dar explicaciones. La industria no supo qué hacer con eso, así que las enterró bajo silencio. Pero no te equivoques, no fueron pasivas, no estaban avergonzadas. Eran fuego obligado a susurrar. Eran revolución encerrada en un vestuario. Eran libertad en forma de mujer que simplemente no se inclinó. A ellas no se les permitió hablar. Así que ahora hablamos por ellas. No con lástima, con reverencia. Porque lo que llevaban dentro nunca fue debilidad. Era peligro y lo cargaron con dignidad. Dilo, no como chisme, no como dato, no como curiosidad. Dilo como recuerdo, como reparación, como resistencia. Maricruz Olivier, Rosita Quintana, Anita Blanch, Andrea Palma,
Isabela Corona, Meche Barba, Sara García, Fanny Cano, María Luisa Sea. 10 nombres, 10 ecos, 10 vidas que fueron suavizadas, borradas o olvidadas, porque la verdad que llevaban dentro no encajaba en el guión. Pero ahora las decimos no en susurros, sino en voz completa. Cada nombre, un golpe contra el silencio. Cada recuerdo, un hilo arrancado al olvido. Cada mujer, un legado que nunca quisieron que supieras, pero que ahora sabes. La memoria no comienza con una estatua. Comienza con un nombre, dicho sin miedo. Esto no fue un documental. Fue un ajuste de cuentas. No desenterramos secretos. Destapamos silencios. No para hacer escándalo, sino para abrir espacio. Para las mujeres que vivieron vidas enteras en amor, en miedo, en talento, sin permiso. Y para las que hoy siguen escribiendo guiones que no pueden protagonizar. Siguen audicionando para roles que no les permiten vivir. Siguen viendo cómo el silencio sobrevive con nuevas máscaras. Contamos 10 historias, pero no son solo pasado. Son advertencia, son espejo, son chispa. Así que ahora, di sus nombres, coméntalos, compártelos, recuérdalos. Porque si ellas no pudieron hablar, entonces hoy hablamos nosotros. Y para cada chica, para cada mujer de hoy, que todavía siente que su verdad es demasiado peligrosa, demasiado rara, demasiado silenciosa. Esto es para ti. No estás sola. No eres la primera. Y no estás destinada a desaparecer.